Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Si nos encontramos en este punto es porque muy seguramente ya tuvimos la oportunidad de ver el módulo anterior, donde lo que quisimos fue generar un contexto, despertar ese interés por esas tendencias globales que están llevando a reconocer la sostenibilidad como ese pilar para hacer negocios más rentables, integrados con la comunidad y generar un impacto positivo al medio ambiente. Acá vamos a explorar la importancia de la biodiversidad y la economía. Creo que ya tenemos muchas más bases, creo que tenemos un conocimiento mucho más amplio y es el momento de empezar a ver cómo podemos integrar esos conceptos desde nuestro trabajo diario. Y es importante, yo creo que muchos ya lo conocemos, pero somos el segundo país más diverso en el mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos una oportunidad enorme de trabajar a partir de la biodiversidad. Quiero que nos hagamos unas preguntas sencillas y es, ¿cómo podría aprovechar su empresa, su modelo de negocio, estas nuevas tendencias? Y ustedes también pueden decir, pero de pronto mi trabajo específicamente no tiene que ver nada con el medio ambiente. Sin embargo, para todas las actividades que realizo, muy seguramente sí tengo procesos donde interfiero con el medio ambiente. Entonces es pensar cómo podemos poner en práctica esas buenas prácticas para empezar a generar ese impacto positivo dentro de la sociedad. También podemos pensar cómo podemos mejorar esos procesos, cómo podemos empezar a diseñar tal vez nuevos productos o una cultura que también se amplíe a nuestra comunidad, a la comunidad que prestamos servicios y así estar siendo reconocidos por esas cosas buenas que estamos haciendo. Quiero contarles ejemplos prácticos de industrias que seguramente son muy reconocidas por todos ustedes. Pero antes de entrar en esas grandes industrias, quiero contarles algo sobre una empresa que lo está haciendo muy bien. Algunos de pronto ya la han escuchado, ellos se llaman Ecoflora y son una empresa que trabaja a partir de la extracción o aprovechan toda la biodiversidad que existe en plantas, específicamente en Colombia, y desarrollan colorantes para la industria textil, para la industria de alimentos. Sin embargo, a partir de la jagua, que es uno de hace parte de nuestra biodiversidad, hace parte de nuestras plantas, han desarrollado algo muy importante y es el colorante azul. De pronto muchos de nosotros hemos comido alimentos que tienen que ver con este colorante. Sin embargo, el colorante azul por lo general para la industria de comestibles es muy difícil de tratar porque es un componente altamente químico. Lo que ha desarrollado Ecoflora es este componente a partir de las plantas, a partir del uso de la biodiversidad. Han sido reconocidos en Latinoamérica y en el mundo por lo que están haciendo. Tienen una patente que los ha llevado a posicionarse como una de las empresas prometedoras de Colombia y por qué no de Latinoamérica. También puede ser utilizado en la industria textil. Entonces esto lo que genera es un mundo de oportunidades. A partir no solo de la generación de este componente para la industria de cosméticos, no solo se genera un nuevo desarrollo a nivel, en este caso científico, sino que también apoyan a esas comunidades rurales, porque ya podemos conocer más de las plantas, pero hay plantas que nacen sin necesidad de hacer ningunos procesos y que hacen parte del ecosistema. Este puede ser el caso de plantas con las que ellos vienen trabajando, entonces aquí están aprovechando todo ese poder de la biodiversidad. Estas iniciativas lo que demuestran es cómo las empresas o desarrollan un modelo de negocio a partir de lo que ya existe o dentro de sus procesos empiezan a ver qué podemos hacer mejor. O también al final todas somos generadoras de residuos y vemos el residuo como un problema. La sociedad como individuo y como colectivo ha establecido ciertas reglas o ha establecido una política para tratar estos residuos. Sin embargo,
hemos visto que cada vez es un problema no solo de nosotros, sino un problema mundial, porque si lo recordamos también solo tenemos un planeta Tierra hasta el momento. Un planeta Tierra que debemos cuidar y lo podemos empezar a cambiar aplicando esos principios de forma individual o llevándolo a nuestros negocios. Las empresas de alimentos, también quiero hablarles de esto. Las empresas de alimentos son grandes generadores de residuos. Y grandes generadores de residuos, ¿por qué? Por su modelo de negocio. Inicialmente, cuando arrancaron, no tenían contemplado cómo iban a hacer todo el manejo de los residuos, y dentro de los residuos, muy seguramente para ustedes ya lo conocen, existen los residuos orgánicos y los inorgánicos. Se tratan de formas diferentes, sin embargo, con la nueva tendencia del siglo XXI y con la sostenibilidad, las universidades y los centros de investigación se han empezado a preocupar ya desde hace bastante tiempo en cómo podemos transformar esos residuos, por ejemplo, en el caso de los orgánicos, en fertilizantes. Por ejemplo, el resto de las frutas, el resto de las verduras se pueden convertir en compost de alta calidad para la agricultura. Y ustedes pueden decir, claro, pero esos son procesos que llevan demasiado tiempo. No se preocupen. La intención con esta información que estamos compartiendo con ustedes es que ustedes también lo vean como una posibilidad cercana, porque estas universidades y estos centros de investigación tienen los papers, tienen las fórmulas, están de puertas abiertas para que las personas o las organizaciones que quieran implementar o quieran empezar a implementar estas buenas prácticas lo puedan hacer con algo de conocimiento, con mayor de conocimiento, y no tengan que empezar a hacer la investigación. La industria de la agricultura también está cambiando, porque en algunos países como Estados Unidos han prohibido el uso de ciertos químicos, y al prohibir el uso de ciertos químicos quiere decir que si quiero exportar mi fruta o si quiero exportar mis verduras, no debo utilizar este insumo. Entonces la industria de la agricultura está más enfocada, o la tendencia se va a empezar a ver hacia todo el tema de orgánicos, y los orgánicos se generan a través de estos residuos orgánicos que son tratados. También están los residuos inorgánicos, y acá también viene como la otra parte, y es que los residuos inorgánicos como el papel, el cartón, ya están mucho más regulados y tienen una red de apoyo que, como ustedes lo conocen, son los gestores, y los gestores están organizados, tienen una comunidad, tienen unas reglas, y existen también unos incentivos económicos para hacer esto, y se ha generado también un modelo de negocio alrededor del reciclaje. Sin embargo, con las nuevas tendencias de sostenibilidad, lo que se busca es integrar toda la cadena de valor en los dos casos, tanto en los residuos orgánicos como en los inorgánicos. ¿Por qué? Porque yo debo pensar desde el origen del residuo hasta la disposición final. Y en ese estudio lo que han encontrado las cadenas de alimentos es que pueden ser generadoras de valor, identificando desde origen sus proveedores cómo están manejando este tipo de residuos, qué tipos de residuos están generando, cuántos residuos están generando, y cómo esas buenas prácticas pueden mejorar tanto la cadena hacia atrás como hacia adelante. Adelante encontramos el consumidor final. Nosotros hemos sido consumidores finales en muchas ocasiones, hemos visto que se ha empezado a regular cada vez más y ya existen unos nombres para disponer estos residuos de acuerdo a su categoría. Sin embargo, a veces pensamos que es algo que no tiene mucha importancia, pero claro, todo empieza desde lo básico. Entonces es una invitación a repensar lo que hacemos también como individuos, también como comunidad, pero también como organización, cómo dentro de las organizaciones podemos empezar a avanzar en esas buenas prácticas para ayudarle a nuestro medio ambiente. Es crucial en este caso también, con todo lo que venimos hablando, cuando pensamos en cómo podemos hacer cosas nuevas, es importante que también tengamos en cuenta las políticas públicas. Esto no tiene que ser un limitante, al contrario, la política pública nos debe permitir integrarnos para que seamos unos actores que sumen dentro de esas reglas de juego que de pronto ya están. ¿Y por qué se los cuento? Por lo que veníamos hablando del tema de los residuos y cómo se maneja. Existen iniciativas, por ejemplo, como en Japón, que Japón es una economía un poco más avanzada
que nosotros, gracias a la historia y a los años de evolución que han tenido, y ellos, por ejemplo, han desarrollado una metodología que se llama GOMI, y esa metodología lo que hace es integrar a estos gestores con un incentivo económico, pero no tan solo a los gestores, sino también a los colaboradores de la organización, que también son una comunidad, es la comunidad más cercana que tenemos las organizaciones. Cuando somos uno, dos o tres igual, podemos empezar a poner esos incentivos, y esos incentivos lo que generan es un beneficio transversal, un beneficio a nivel individual, a nivel organizacional, pero también a nivel de comunidad. Estas herramientas que estamos aprendiendo son claves para impulsar la sostenibilidad y también entender cómo podemos agregar valor a nuestras operaciones desde eso que estamos empezando a hacer, cómo gana el negocio. Y si lo escuchamos, puede sonar muy ambicioso, sin embargo, el crecimiento de las empresas también es transversal al control que pueden tener. Entonces, por ejemplo, nos ponemos a pensar en empresas súper grandes, pues pensar en hacer un proyecto de estos puede sonar muy ambicioso porque ¿cómo lo van a controlar? Sin embargo, ellos empezaron desde el comienzo, desde ceros, empezar a implementar acciones pequeñas, prácticas, que lo que lleven es a empezar a hacer prácticas sostenibles y alinearnos con el medio ambiente. Bueno, ¿y por qué es tan importante esto para las empresas y por qué estamos insistiendo y estamos dando tantos ejemplos y queremos que conozcan el contexto y hablamos de cosas supremamente relevantes? Y nuevamente, para recordárselos, somos el segundo país con mayor diversidad en el mundo y Colombia lo sabe. Por eso desde hace ya bastantes tiempos, política pública tiene dentro de su enfoque generar conocimiento y apropiación en bioeconomía y biodiversidad, porque somos una nación biodiversa. Y debemos promover el equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental. En el contexto empresarial, la sostenibilidad se traduce específicamente en implementar esas estrategias, esas prácticas que permiten que la organización de una forma diseñe o ponga en práctica estas acciones, también tenga unas metodologías para empezar a medirlas, y indudablemente los resultados van a ser mayor rentabilidad, van a tener la oportunidad de alinearse con la sociedad y el medio ambiente. Y las empresas que no desarrollen modelos sostenibles, y tristemente lo puedo decir así, simplemente estarán llamadas a desaparecer con el tiempo. Básicamente, ¿por qué? Porque hemos venido evolucionando como sociedad. Y si recordamos o hacemos de pronto una reflexión para los que son muy jóvenes, la sociedad no empezó como está hoy en día. La sociedad empezó con cambios fundamentales, hemos venido teniendo los quiebres como la revolución industrial, posteriormente después de la revolución industrial, la revolución digital, y para mí estamos en medio de la revolución de la sostenibilidad. Todavía no la hemos llamado así, sin embargo la revolución de la sostenibilidad tiene muchos componentes, y muchos componentes es que como individuos, como colectivos, cada vez estamos siendo más conscientes por generar ese equilibrio entre la naturaleza, que es la que nos proporciona todos los medios de vida, el ecosistema, la sociedad, que es donde estamos integrados, y que sea un sistema que económicamente funcione. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a apropiar estos términos, empiecen a pensar cómo podemos hacer mejor las cosas o diferentes con acciones pequeñas. Y aquí quiero que imaginemos un mundo, que seguramente es para donde vamos con todos estos cambios tecnológicos, donde cada negocio contribuya positivamente al medio ambiente y donde la innovación y la conservación vayan de la mano, porque esos procesos innovadores nos obligan, uno, a pensar creativamente cómo podemos hacer mejor las cosas, como los ejemplos que habían mencionado, pero también nos obligan un poco a profundizar más sobre ese conocimiento, a entender más nuestro medio ambiente, a entender que somos parte de ese todo y que estamos construyendo un futuro sostenible, porque si bien en este momento nos podemos encontrar solos o podemos tener unas generaciones ya venideras,
También no podemos olvidarnos que en este tiempo vamos a permanecer durante cierto tiempo en esta etapa, sin embargo van a venir otras generaciones que van a recibir ese legado cultural, ese legado de sostenibilidad por el que esta era específicamente está trabajando. La invitación es a estar listos para ser parte de la revolución. Sigamos adelante y descubramos más cómo podemos transformar nuestros negocios y cómo eso va a transformar nuestro mundo. Bueno, y acá en este punto es donde entramos específicamente a la biodiversidad como un generador de valor y no de gasto. Porque claro, hemos recibido todo el contexto, hemos venido hablando que existen empresas que ya lo certifican, que existen modelos sostenibles, sin embargo, también podemos pensar que esto puede generar un gasto que no podemos asumir en este momento. Y al contrario, el lente con el que queremos verlo es qué acciones podemos hacer para que esto no se convierta en un gasto, sino que se convierta en un generador de valor, aparte de todos los beneficios que hemos venido viendo. Y quiero que se hagan una pregunta, y si ustedes alguna vez han pensado si la biodiversidad puede ser un generador de valor o no de gasto. También en este punto ustedes pueden decir, no, pero yo qué tengo que ver con la biodiversidad o no tengo nada que ver con la biodiversidad. Sin embargo, el hacernos esta pregunta nos va a llevar muy seguramente a otros estadios que nos inspiren a investigar un poco más esa relación con la biodiversidad. Este curso es una invitación a ver oportunidades donde de pronto antes solo veíamos problemas o desafíos por resolver. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque, como se los contaba, somos el segundo país más biodiverso, pero Latinoamérica tiene unos problemas estructurales por los que estamos trabajando para resolverlos. Y aquí se pueden dividir en varios enfoques. Un enfoque somos las personas que cada vez pedimos, por ejemplo, más acceso a servicios de calidad en cuanto a salud, a servicios de educación, pero también a servicios financieros. Acá existe una oportunidad enorme para ver cómo la biodiversidad le apunta a las personas. Pero si lo vemos más en temas de negocios, podemos ver que en temas de negocios también los negocios están cada vez más implementando tecnología, fortaleciendo sus infraestructuras a través de esa integración con el medio ambiente. Y muy importante, las comunidades cada vez toman más valor y más fuerza en esta nueva era. Y comunidades como comunidades sustentables, comunidades sostenibles, que la tecnología sea ese aliado para permitir desarrollar la sustentabilidad con tecnologías ambientalmente amigables. Bueno, y hasta acá hemos hablado sobre el increíble potencial que tiene la bioeconomía y la biodiversidad. En este módulo abordaremos temas cruciales, importantes, en los que queremos profundizar, como son la economía circular. Y la economía circular básicamente no es un concepto o no es un tema alejado. Es una herramienta que nos permite generar grandes oportunidades en esta nueva era de la sostenibilidad. Tal vez en otra era diferente este tema no hubiera tenido lugar, sin embargo acá lo tenemos. Y ahora algunos de ustedes pueden estar pensando, pero mi modelo de negocio, que es algo que ya habíamos mencionado, no tiene nada que ver con el impacto ni negativo ni positivo al medio ambiente, por ejemplo, y esa es una reflexión válida. Y de hecho es una pregunta que se han hecho los grandes líderes empresariales. Acá también les quiero traer un poco un abrebocas, porque los grandes ya lo están haciendo. Es importante que nosotros también empecemos a copiar esas buenas prácticas de los grandes, como por ejemplo es el Grupo Bancolombia, que como ustedes bien lo saben es una empresa que presta servicios financieros y nada tiene que ver con el medio ambiente. Sin embargo, ellos desde hace varios años vienen trabajando con un modelo que se integre más con el medio ambiente. ¿Y cómo lo han hecho si hacen servicios financieros y no tienen que ver con el medio ambiente? Ellos lo han hecho a través de la reducción. Se pusieron unas metas importantes que ya han logrado cumplir y es, por ejemplo, la reducción del uso de papel en sus procesos. Este hecho tan significativo en una empresa tan grande tiene
un impacto gigante. Entonces, por ejemplo, Bancolombia destinó recursos tanto a la reducción, en este caso, de material, en este caso de papel, y lo que han encontrado es que al integrar esta acción, lo que ganaron fue una economía. Entonces, en los estados financieros, que es donde se ve el beneficio económico, se ve la reducción del gasto de papel significativamente, y más allá también la creación de la cultura dentro de sus empleados para minimizar el uso del papel. Ustedes recuerdan, o si alguno ha tenido la oportunidad, que antes las empresas ponían como gasto de papelería, y el gasto de papelería era enorme, iba creciendo, iba creciendo. En este sentido, por ejemplo, ya con esa cultura y con la tecnología que nos permite hacer muchas cosas para no utilizar el papel, sino hacer a través de los computadores, a través de la nube, hemos venido integrando esa cultura. Entonces es un ejemplo de cómo lo están haciendo los grandes. Adicional a esto también se pusieron una meta y era la reducción del uso de energía. Dentro de sus oficinas también tienen oficinas gigantes en Colombia, y esas oficinas tenían un consumo energético importante. Entonces ellos lo que hicieron fue establecer reglas para el uso de esa energía continua, y con acciones pequeñas. Si de pronto habían grupos de interés que querían trabajar más horas o que iban a utilizar estos recintos, lo que hacían era reducir, en este caso, los horarios para que pudieran apuntarle a ese ahorro que estaban haciendo. Y finalmente, ¿qué lograron ver? Reducción también en temas de energía. Entonces acá es un ejemplo de uno de los grandes cómo lo está haciendo. Se integra con la comunidad lo reconoce, y esto también genera mayor posicionamiento del modelo de negocio. Nutresa también es una historia súper apasionante. Nutresa era nacional de chocolates 10 años atrás y tenía concentradas todas sus operaciones en Colombia. Sin embargo, lo que hizo Nutresa fue expandirse. Hoy en día ya no solo es una empresa colombiana, es una empresa a nivel de Latinoamérica, donde cuenta con más de 44.000 empleados. Entonces es una comunidad bastante grande que se ha venido preocupando por todo lo que implica, en este caso, ese cambio cultural. Y también tienen una carga importante de proveedores, y aquí con los proveedores han venido haciendo un trabajo muy importante, que es trabajar en este caso, por la reducción están propendiendo por llegar a neto cero. ¿Y neto cero qué quiere decir? Que todas las operaciones que se hagan, o la gran mayoría de operaciones, no contribuyan más a la generación de gases de efecto invernadero, sino que al contrario los reduzcan. Empresas muy reconocidas dentro del mismo Nutresa, como Tosh, lo está haciendo, y va en dos vías. Uno, son una empresa carbono neutro, y adicional a esto también es una línea de comida saludable que muy seguramente todos los conocemos. Entonces se integran perfectamente con la comunidad, están generando rentabilidad, están generando mayores posibilidades. Entonces estos son ejemplos de empresas que lo vienen haciendo bien, y es la invitación a que si las grandes empresas lo pueden hacer, y hablábamos de cuando son grandes empresas también el control es viceversa, y es que entre más grande menos puedo controlar. Entonces, si lo empezamos a hacer desde el comienzo, va a ser mucho más fácil establecer ese control desde algo más pequeño que de algo tan gigantesco. Sin embargo, esta es una tarea que ellos empezaron ya hace bastante tiempo. No todo está finalizado, hay cosas en las que siguen trabajando, y la sostenibilidad y la innovación nos da una visión, y es que hacemos algo, pero ese algo trae otro algo. Y cada vez nos interesamos más por investigar, por probar. Si vemos que algo nos funciona, entonces queremos perfeccionar algo. Entonces es una tarea que no finaliza. Quiero recomendarles un podcast también muy interesante, es Sostenibilidad Empresarial. Allí podemos ver todos estos casos de éxito, cómo lo vienen haciendo, historias muy inspiradoras, historias que dicen, yo también lo puedo empezar a hacer si ellos empezaron de esta forma, y como lo mencionamos, no empezaron como están ahora.
A lo largo de este curso exploraremos cómo podemos incorporar esta visión para transformar nuestros negocios, para que no solo sean rentables, sino también sostenibles y beneficiosos para el entorno. ¿Están listos para descubrir cómo podemos aprovechar el potencial, el poder de la biodiversidad en nuestros modelos? Sigamos adelante en este emocionante viaje. La economía circular es un tema muy importante, pero antes de entrar específicamente en el tema de economía circular, debemos entender primero cómo está construido el modelo tradicional. Para muchos es evidente, sin embargo, vamos a hacer y nos vamos a imaginar una línea recta. Ese es nuestro modelo tradicional económico, también llamado en economía lineal, y funciona de la siguiente forma. Extraemos los recursos naturales, fabricamos nuestros productos, nuestros servicios, los usamos y finalmente los desechamos. Maravilloso, en este modelo hemos vivido durante décadas. Sin embargo, el problema que no notamos antes, que es el que nos tiene en este momento en el ojo del huracán como sociedad, es que estos recursos no son infinitos y tampoco el planeta que habitamos es infinito. No tenemos un planeta ilimitado para depositar los desechos, pero tampoco tenemos recursos ilimitados para utilizarlos. Entonces es aquí donde nosotros como sociedad, como colectivo, nos hemos preocupado por ya no hacerlo de la misma forma, sino empezar a hacerlo de otras formas. Y es acá donde nace el concepto de economía circular. ¿Y la economía circular en qué se centra? En lugar de esa línea recta, nos vamos a imaginar un círculo. En este modelo, lo que hacemos en el círculo es diseñar productos pensados en la reutilización desde el principio. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a diseñar algo y teníamos que pensar en la reutilización? Esto es lo que nos permite el modelo circular. También nos permite pensar en utilizar energías renovables para la producción y no solo agotar las fuentes de energía que ya tenemos. Adicional, también nos invita a pensar que si el producto no se puede hacer o no tenemos la forma, en este caso, porque no podemos pensar en que no se puede hacer, sino que no tenemos diseñada la forma de que llegue y se pueda reutilizar siempre, sino que va a tener una vida útil o una vida final, entonces, ¿cómo podemos reincorporar esos materiales nuevamente al ciclo productivo? ¿Cómo no podemos simplemente desecharlos y decir se acabó, sino cómo podemos darles ese nuevo uso, ese segundo uso? Más adelante iremos conociendo cómo podemos interiorizar más esas tendencias, mientras que el modelo lineal solo hablaba de utilizar, tirar y listo. En la economía circular hablamos de 3 principios claves, que son los que estamos mencionando: reducir, reutilizar y reciclar, todos con R. En este caso no existe el concepto de desperdicio. Y quiero también que piensen un poco en la naturaleza. En la naturaleza, si nos ponemos a observarla de pronto más detalladamente, no existe el principio de desperdicio. Todo tiene un propósito y todo se integra. Hay un libro muy importante que les quiero recomendar y es La sabiduría del búho. Sin embargo, no solo habla de temas de sostenibilidad, sino habla cómo el búho, que es un animal tan enigmático, ha logrado y logra adaptarse hoy en día a tantos cambios gracias a su sabiduría. Y el búho es un animal totalmente, pues hace parte de la biodiversidad que tenemos, entonces es una reflexión para pensar cómo podemos imitar la sabiduría de la naturaleza. También en los sistemas económicos, cómo podemos hacer las cosas que naturalmente se hacen así y que tienen unos resultados positivos. En este caso no vamos a hablar solo de reciclar, sino también vamos a pensar, a repensar, no solo reciclar, porque reciclar podría ser la última parte cuando decimos no, finalmente este producto no tiene un reuso, entonces hablamos en reciclar. Reciclar tal vez es el componente que más desarrollado tenemos como individuos y como sociedad, porque tenemos unas políticas claras establecidas para el reciclaje. Sin embargo, donde podemos tener la oportunidad de ser creativos, inspirarnos,
implementar innovación es en la forma en cómo producimos, pero también en la forma en cómo consumimos, porque producir hace parte de nuestra economía. Sin embargo, consumir también es algo de nuestra cultura. Entonces también es pensar cómo las nuevas sociedades están invitadas a consumir, qué es lo que están haciendo. Y en ese sentido existen muchos modelos de negocio, muchos movimientos que se vienen desarrollando alrededor de los consumidores. ¿Qué están pidiendo, qué está pidiendo esa nueva generación? ¿Cómo consumen las cosas? ¿Dónde las consumen? ¿Cuánto pagan por ellas? Entonces es un concepto que se alinea mucho también con el tema de economía, cómo generamos economía a través de esas nuevas tendencias. Quiero que se imaginen todas las oportunidades que esto puede generar para la innovación y los nuevos modelos de negocio. Realmente son infinitas. La economía circular no solo es una tendencia, es el futuro de los negocios sostenibles y ustedes están acá para ser parte de ese futuro.